En mayo de 1959, Bruce Lee dejó atrás Hong Kong y emprendió un viaje que cambiaría su vida para siempre. Tenía apenas 18 años cuando sus padres decidieron enviarlo a Seattle, Estados Unidos. La razón era clara: alejarlo del creciente ambiente de violencia y de las constantes peleas callejeras en las que se veía envuelto. Antes de partir, Bruce había estudiado Wing Chun bajo la tutela del legendario Ip Man, aunque nunca llegó a completar todo el sistema. Sin embargo, aquel estilo sería la base sobre la que construiría algo completamente nuevo. En Seattle, mientras asistía a la escuela secundaria técnica Edison y más tarde ingresaba en la Universidad de Washington, Bruce comenzó a cuestionar todo lo que había aprendido. El Wing Chun le había proporcionado herramientas fundamentales como el Chisao, el trabajo de manos y la forma Sin Lim Tao, pero pronto sintió que no era suficiente. Su mente inquieta lo llevó a experimentar con otras disciplinas. Incorporó técnicas de estilos tradicionales chinos como la mantis religiosa del norte y del sur, Chow Li Fut, garra de águila y Ungar. También estudió sistemas occidentales y orientales, integrando el boxeo tailandés, la lucha libre, el judo y el jiu-jitsu. Así nació su primer sistema personal, el Hun Fan Gun Fu, un estilo que ya reflejaba su deseo de romper con los límites de las escuelas tradicionales. Mientras tanto, Bruce comenzaba también su faceta como instructor. En una carta enviada a Hong Kong en marzo de 1961, escribía con entusiasmo sobre su nueva vida. Lamento no haber escrito antes, pero he estado muy ocupado con mi ingreso en la Universidad de Washington. Ya está todo en orden. Hemos realizado varias exhibiciones, he aparecido 2 veces en televisión y el club empieza a tomar forma. Ya tengo 10 alumnos y espero abrirlo al público dentro de un par de meses. Estoy enseñando técnicas de combate y trabajando intensamente las patadas. Su primer alumno fue Jesse Glover, quien pronto se convirtió también en su asistente. A ellos se unirían nombres como Taki Kimura, James DeMille, Leroy García, Ed Hart, Pat Hooks, Charlie Wu y Leroy Porter, entre otros. En aquellos pequeños entrenamientos ya podía verse a un Bruce Lee obsesionado con la eficacia y la evolución constante. Pero el verdadero punto de inflexión llegó años después en Oakland. Un artista marcial llamado Wong Jackman desafió a Bruce Lee por enseñar Kung Fu chino a estudiantes no chinos. Bruce aceptó el combate y salió vencedor, pero la victoria estuvo lejos de satisfacerlo. La pelea, que según Bruce debía resolverse en cuestión de segundos, se prolongó durante más de 3 minutos. Wong Jackman evitó el enfrentamiento directo y Bruce tuvo que perseguirlo durante gran parte del combate. Aquella experiencia le dejó una profunda sensación de fracaso. Bruce comprendió 2 cosas. La primera, su condición física aún podía mejorar. La segunda, ningún estilo tradicional, incluido el Wing Chun, era completo por sí solo. Ese combate marcaría el inicio de la mayor búsqueda de toda su vida, encontrar la realidad definitiva del combate. A partir de ese momento, Bruce abandonó la idea de seguir un sistema rígido y comenzó a desarrollar un método basado en principios, no en formas. Durante una visita a Hong Kong dio un paso decisivo en esa evolución y comenzó a estructurar un nuevo enfoque que llamó método Hun Fan. Aunque compartía el mismo nombre, no debía confundirse con el anterior Hun Fan Gun Fu. Este nuevo método representaba una filosofía completamente diferente. El método Hun Fan se centraba en el ritmo, la distancia, la simplicidad y la eficiencia. Cada movimiento debía ser directo. Cada técnica debía tener un propósito. Si algo funcionaba en una situación real, tenía cabida en el sistema. Bruce incorporó patadas bajas dirigidas a la espinilla para controlar la distancia, golpes con los dedos a los ojos, codazos, técnicas de boxeo y principios de esgrima. Para él, las artes marciales no eran un deporte ni una exhibición estética, eran un medio de supervivencia y autodefensa. La evolución de Bruce Lee ya no consistía en aprender más estilos. Consistía en liberarse de ellos. Y esa búsqueda de libertad acabaría dando origen, pocos años después, a la filosofía marcial que cambiaría para siempre la historia de las artes marciales, el Jeet Kune Do.